Bienvenidos a Oremos la Palabra. Los saludo deseando para todos un buen domingo. Iniciemos pidiendo la luz del Espíritu Santo. Dios nuestro, Padre de la luz, tú has enviado al mundo a tu Hijo, palabra hecha carne, para manifestarte a nosotros. Te pedimos que envíes a tu Espíritu Santo sobre nosotros, para que podamos encontrar a Jesucristo en esta palabra que viene de ti, para que lo conozcamos y conociéndolo, lo amemos más intensamente y anunciemos con nuestra vida la alegría del Evangelio. Amén. Tomemos y leamos ahora el Evangelio del domingo 25 del tiempo ordinario. Del Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos atravesaban Galilea, pero él no quería que nadie lo supiera porque iba enseñando a sus discípulos. Les decía: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Le darán muerte y 3 días después de muerto resucitará. Pero ellos no entendían aquellas palabras y tenían miedo de pedir explicaciones. Llegaron a Cafarnaúm y una vez en casa les preguntó: ¿de qué discutían por el camino? Pero ellos se quedaron callados, porque en el camino habían discutido sobre quién de ellos era el más importante. Entonces Jesús se sentó, llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Después, tomando a un niño, lo puso en medio de ellos, lo abrazó y les dijo: el que reciba en mi nombre a uno de estos niños, a mí me recibe. Y el que me reciba a mí, no me recibe a mí, sino a aquel que me ha enviado. Palabra del Señor. Ahora busquemos a través de la meditación. El pasado domingo escuchamos el primer anuncio de la pasión. Hoy, nuevamente, Jesús anuncia su pasión, muerte y resurrección. Esta segunda predicción va seguida de la poca comprensión de los discípulos ante la extraña lógica del reino de Dios, y a su vez de una instrucción renovada de los discípulos mediante el ejemplo del servicio. Cuando van de camino, Jesús anuncia que el Hijo del Hombre será entregado a los impulsos violentos y a la crueldad de los hombres. Será sometido a la humillación y a la tortura y condenado a una muerte ignominiosa. Pero después de 3 días resucitará. Ante el anuncio, es muy serio que los apóstoles no pregunten, quizá por temor a ser reprendidos por Jesús o porque están atónitos. Pero siendo el misterio central la muerte y resurrección de su Maestro, deberían preguntar, ya que ellos fueron elegidos entre los demás discípulos, tenían una posición privilegiada y por eso constantemente preguntaban a Jesús, pero ahora permanecen en silencio. Cuando llegan a Cafarnaúm, Jesús, como un buen maestro, les pregunta acerca de lo que discutían en el camino, pero ellos permanecen en silencio porque en el camino habían estado discutiendo quién de ellos era el más importante.
Quizá la discusión surge a partir de que en algunas ocasiones Jesús a algunos de sus apóstoles los llama aparte, como cuando su transfiguración llamó solo a Pedro, Santiago y Juan. Suena irónico pensar que mientras los apóstoles están recorriendo el camino junto a Jesús, que es el camino de Dios, el camino del Señor, al mismo tiempo están pensando y discutiendo quién de ellos es el más importante, el mayor. Esta actitud refleja su dureza de corazón. Una dureza de corazón ante las palabras de su maestro, quien ya les había advertido que aquel que lo quisiera seguir se negara a sí mismo, tomara su cruz y lo siguiera detrás. Sin embargo, ellos tienen otros intereses porque solo esperan reinar junto al Mesías. Por eso, en su corazón, están recorriendo otro camino, el camino de la autopromoción, que no es el camino del Señor. Sus caminos, pues, no son los caminos de Dios, y sus pensamientos están alejados del camino que recorren junto a Jesús. Ante el silencio de los discípulos, Jesús se sienta, llama a los 12 apóstoles y les dice: si alguno quiere ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Con estas palabras, Jesús les manifiesta que el camino del Señor es un camino de servicio desinteresado, de colocarse al último para que los otros puedan verse beneficiados y puedan proclamarse el triunfo de Dios. Así se debe entender que la gloria viene a través del tipo de servicio que se hará patente en la muerte desinteresada de Jesús por la humanidad, y no aferrarse al tipo de dominación que prevalece en el mundo, donde la cuestión central siempre es la misma: ¿quién es el más importante? A pesar de todo, Jesús no condena el deseo de los discípulos de ser preeminentes, sino que lo da por sentado. La cuestión no es tanto si hay que desear ser grande, sino la manera como debe alcanzarse la verdadera grandeza. La respuesta que Jesús propone es que en la lógica inversa del reinado de Dios, la persona que sea de ser la primera debe hacerse la última de todos y la sierva de todos. Luego, Jesús, tomando a un niño, colocándolo en medio del círculo de los apóstoles y abrazándolo, muestra la actitud parecida a la de un siervo que él desea inculcar. Quien reciba a un niño en su nombre, recibe a Jesús mismo, y el que recibe a Jesús recibe al que lo envió, es decir, a Dios. Por lo tanto, este pasaje del Evangelio de Marcos nos enseña que como discípulos de Jesús podemos ir caminando a su lado y estar en las cosas de Dios, pero con un corazón duro, que solo está buscando puestos importantes y beneficios personales en la iglesia y en la sociedad, peleando con los demás por quién es el que puede más o quién es el más importante. Como dice el apóstol Santiago, donde hay envidias y rivalidades, ahí hay desorden y toda clase de obras malas. También este pasaje del Evangelio de Marcos nos enseña que Jesús nos invita a recorrer en nuestras vidas el camino de Dios, un camino de servicio caritativo y desinteresado,
donde los demás puedan verse beneficiados. Como afirma el Papa Francisco, el verdadero poder es el servicio. El servicio se debe ofrecer preferencialmente a las personas más vulnerables de la sociedad, como lo son los niños, porque en ellos se manifiesta el mismo Jesús, el mismo Dios. Por eso debemos ser promotores del cuidado de los menores y luchar contra todo tipo de abusos contra ellos. Recordemos lo que nos dijo Jesús: lo que hicieran a uno de estos hermanos míos más pequeños, a mí me lo hacen. Concluyamos orando al Señor que nos ha hablado. Padre bueno, que has hecho del amor a ti y a los hermanos la plenitud de todo lo mandado en tu ley santa, concédenos que cumpliendo tus mandamientos merezcamos llegar a la vida eterna. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Feliz domingo.